un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Le damos la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. En donde quiera que se encuentre, esperamos y le deseamos que esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento ya iniciamos. Bien, miren ustedes, para este programa, tal y como lo hemos venido haciendo, le tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Vamos a tener, como siempre, en el estudio a Andrea, con su sección Andrea te lo explica. Luego también vamos a tener a los integrantes del equipo de Ecos de la 4T para su participación semanal. Y por supuesto vamos también a tener la participación de nuestro caricaturista, Júpiter, con su sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Qué bueno que continuó con nosotros. Ya se encuentra el profesor Gabino Berumen Cervantes para su participación semanal. Profesor, buenas tardes. Qué gusto, licenciado Jerónimo. Como Aquí siempre, con mucha determinación para iniciar esta conversación. y como siempre, también mi agradecimiento por acompañarnos semanalmente con la exposición que siempre, con relación a los diferentes temas que se están presentando, sobre todo en la política del país, profesor Gavino, tiene a bien darnos sus comentarios. Oiga, profesor, pues en el aspecto económico arranca bien el año. Superpeso. Hoy ya tiene un asunto que no se había advertido, pues yo creo que en los últimos en las últimas 5 décadas, desde el pasado en el pasado año, bajando y hoy más. Recordemos que cuando inició esta administración federal, el peso andaba por encima de los 22, frente al cambio con relación al dólar, en esa que le dicen paridad cuando es una disparidad. Entonces, hoy yo me sentí muy reconfortado porque pudimos apreciar que el peso pues hoy ya anda en el techo de los 18. Sí. Ayer estaba en el 19.06 y hoy ya está en el techo de los 18. Entonces ha venido bajando y eso pues verdaderamente que así siga,
que siga generando esa pues positividad, porque de nueva cuenta se puede señalar que el asunto que hay en el mercado internacional es de confianza. Y los inversionistas extranjeros no están viendo lo que dicen los opositores a Andrés Manuel, están viendo efectivamente el desarrollo macroeconómico que está teniendo nuestro país. El asunto con relación a la, por supuesto, esta reunión bilateral que acabamos de tener en días pasados y que el día de ayer concluyó hasta que se fue el presidente Trudeau, el primer ministro Trudeau. Bueno, pues quiere decir que hay confianza en los inversionistas extranjeros y que va a haber mayor posibilidades de que exista más inversión. Entonces, esto sin duda que va a ser un asunto de que va a haber oportunidad de que el Producto Interno Bruto se fortalezca y que también su margen de aprovechamiento se va a ver reflejado al final del año. Yo creo que con signos muy positivos porque estamos arrancando bien. Oiga, profesor, con respecto a opiniones de ciertos expertos, en el sentido de que tener un peso fortalecido antes bien de ayudar a nuestra economía, pareciera ser que señalan, sostienen que la está ahí atorando. ¿Cómo entender ese tipo pues, de señalamientos, de planteamientos de expertos para el común de nosotros? Pero yo pienso que esos expertos se han venido equivocando como se equivocó o como se han equivocado quienes han estado en las diferentes administraciones federales pasadas, desde Carlos Salinas de Gortari, el propio Miguel de la Madrid, que fue el que abre precisamente todo este asunto relacionado con el neoliberalismo y, como dice el presidente, el neoporfirismo, y cómo se fueron equivocando sus responsables de la hacienda pública, y hoy cuando se ve que en esta administración hay una importante inversión pública en materia de infraestructura, pues eso pues evidentemente que va a generar una mayor riqueza, sobre todo porque en este año estará ya funcionando a toda su capacidad la industria petrolera, ya con su nueva refinería de Dos Bocas, de la refinería Olmeca, que va a refinar alrededor de 340,000 barriles de petróleo diario. Sí. Y entonces tendremos más capacidad todavía de ser autosuficientes, porque con los otros 340,000 barriles que produce diariamente Deer Park, pues entonces simplemente estamos advirtiendo que ahí estamos teniendo más o menos 700,000 barriles de gasolina, litros de gasolina. Más bien, lo que nosotros estamos necesitando en este caso es ser autosuficientes en materia energética. Entonces, estas dos refinerías
más las 6 que habían estado dejando que se convirtieran en chatarra, que eran la de la Salina Cruz, la de Cadereyta, la de Hidalgo, en fin, hoy estamos teniendo ya 6 refinerías más las 7 que va a estar en producción, y que estas refinerías, 6 refinerías, ya están produciendo casi el 80% de lo que se consume aquí en el país. Entonces, eso, pues para nosotros va a ser una garantía en materia en materia energética, aunado al otro asunto que tiene que ver con las plantas de luz solares que se van a llevar a cabo en el norte del país, en Sonora. Entonces, en materia energética, no nada más vamos a ser autosuficientes, sino que también vamos a exportar energía al sur de los Estados Unidos. ¿Qué expectativas puede esperar la población, pues, en este entorno de fortaleza del peso, y en sí también que la economía en el país esté estable? Pues el asunto tiene que ver con un tema que va enfocado a su estabilidad política. Y voy a hacer un parangón que nada tiene que ver con lo que se está viviendo en el Cono Sur, con la cuestión de el golpe de Estado en Perú, un golpe legislativo, y este reciente que se intentaba dar también en Brasil, en contra del presidente Lula. En contra del presidente Lula. Las situaciones que priman en el Cono Sur nada tienen que ver, porque pues allá la extrema derecha y la derecha están siendo muy golpistas. Aquí afortunadamente hay una estabilidad política en donde se le da la libertad a las organizaciones opositoras partidarias a que se manifiesten, y que tienen toda la capacidad de hacerlo públicamente y hasta insultando al presidente. Entonces, no podemos darle otro tratamiento más que de debilidad de las fuerzas opositoras y un fortalecimiento del presidente cada día más, porque en esta agenda que se vivió una vez más con la presencia de Justin Trudeau y el presidente Biden, se notó la confianza en la administración federal, que está impulsando una apertura, sobre todo al mercado internacional, para que vengan a invertir a México, y que además ese asunto tenga una posibilidad de garantizar que este acuerdo del Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC, pues sea un tratado que cada vez más vaya fortaleciendo sus relaciones comerciales y económicas. Entonces, eso hace que nuestro peso esté teniendo mayor fortaleza, y que va a ser punta de lanza para que este 2023 sea un año muy venturoso para la industria mexicana, para las exportaciones, pero también para la clase trabajadora. Esa es una opinión que yo he podido advertir al ver que la situación que se vive en nuestro país es de estabilidad política y consecuentemente de estabilidad económica, porque eso no es más que el hecho de que esté teniendo cada vez más fortalece el peso mexicano frente al dólar, es que hay confianza.
de los mercados internacionales y en el caso de las situaciones que se viven en el cono sur, pues allá la inestabilidad política les puede generar problemas de carácter también social y económico. Yo sé que rescato lo que comenta usted de la confianza que yo también advierto que se tiene hacia el gobierno federal actual y que no fue fácil. Claro que no. Dos datos. Como usted bien lo comentaba, vienen fuertes cantidades de inversión Sí, ya anunciada. sí. Y por otra parte, también finalmente se logró parar la fuga de capitales, porque estaban mes con mes saliendo millonadas, carretonadas de dólares, y ya están actualmente también. Y en mi opinión eso obedece a la cuestión de confianza. ¿Usted cómo ve ese punto? Pues recordemos que hubo de esos comunicadores expertos en que hace un tiempo decían compren dólares Sí. porque se va a ir a las nubes. 35 pesos. Entonces decían compren dólares. ¿Y qué sucedió? Pues todos los que hicieron caso perdieron. Están Sí, perdiendo. Están perdiendo, sí, como Están perdiendo. Entonces, creo que esa situación cada vez más se va a manejar con mucha determinación por parte del gobierno federal, porque hace posible que tanto el mercado interno como el externo tenga confianza. Simplemente las armadoras, los microcomponentes, sí. los acuerdos que se hicieron de que se va a hacer copartícipe México de que también haya una amplia fabricación de microchips aquí en nuestro país. Entonces eso va a ser muy significativo. ¿Qué aspectos usted resaltaría que dejó esta cumbre de los líderes de los países de América del Norte, con la reunión que sostuvieron pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Biden de Estados Unidos de Norteamérica y el primer ministro Trudeau de Canadá? Algo que era de suma importancia para el presidente Andrés Manuel López Obrador es de que se volteara a ver a todo el hemisferio occidental para integrar un solo bloque económico. Desde luego que el presidente Biden señaló que para Estados Unidos no nada más era voltear a ver a América, que a todo el hemisferio occidental, sino que ellos estaban viendo también en otras regiones, tanto en Asia como en Europa y en África, en todos los continentes, los continentes. Pero, ¿qué se determinó? Que se conformara un equipo de 12 integrantes para que se empezara a ver en perspectiva ese asunto de cómo se puede lograr una integración económica. ¿Quiénes fueron los expertos o las propuestas por parte de México? En primer término, el canciller Marcelo Ebrard. Luego, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y un Alfonso Romo, que venía desempeñándose también el asesor de la presidencia, como asesor de la presidencia, pero que ahora va a estar como un empresario independiente. Esas señales que manda el presidente son
de clara viabilidad para que pueda existir, que puedan existir y generarse políticas públicas que favorezcan a las tres naciones, porque tendrán que poner también sus cuatro propuestas Estados Unidos y Canadá. Entonces eso hace posible que empiecen a generarse nuevos acuerdos para nuestras relaciones comerciales con estas dos naciones poderosas de Norteamérica, y que nosotros podamos ser también punta de lanza para que se voltee a ver a las economías de América Latina. Eso debe de ser muy rescatable y que debemos de estarle dando seguimiento para que esos acuerdos vayan a favorecer las economías de estos tres países de Norteamérica, y que también pueda ser de gran utilidad para que nuestra industria mexicana en este asunto relacionado con algo que es fundamental, como lo que se vivía en el pasado remoto, la sustitución de importaciones. ¿Qué significa la sustitución de importaciones? Una reindustrialización de nuestra economía nacional, de nuestra industria mexicana. Acordémonos de aquello que veíamos mucho en los sellos de los productos mexicanos. Lo hecho en México está bien hecho. Entonces ese asunto, que era parte de las políticas económicas del pasado, hoy se tiene que replantear con una nueva dimensión que sea en beneficio de todas las economías de nuestro hemisferio occidental, para poder ser altamente competitivos con la economía asiática, que cada vez más se ve impregnada en los mercados internacionales. La fuerza de China, India. La fuerza de China, de India, de Malasia, de todos los países asiáticos, que también eran denominados los tigres de Asia. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy competitivos en ese sentido, porque a eso obedece ese término de la sustitución de importaciones. Producir lo que nosotros necesitamos y también generar los excedentes para exportar a nuestro propio mercado en el hemisferio occidental. Y por qué no, a todo el mundo. De eso es de lo que se trata, de que las economías sean altamente competitivas. Muy interesante, profesor. Entonces, el actual titular sigue siendo muy aldeano. Bueno, se nota ahí en su forma de hacer política. Se le nota que es aldeano, pero en una aldea global. El aspecto de la migración, ¿cómo al final de cuentas usted advierte que se puede ir avanzando en ese punto? Sí, la emigración que se genera para lograr lo que se decía también en el pasado, lograr el sueño americano, cada vez más se tiene que contener. ¿Con qué se debe de contener esos flujos de migración, sobre todo en lo particular de países de centro, del Caribe y de Venezuela, que es de donde estaban surgiendo los mayores flujos migratorios, y que hay en nuestro país, desde luego, podemos mencionar albergues, que sea el término adecuado, un albergue para esos migrantes, tanto en el sur
de nuestra república, en Chiapas, pero también en la frontera norte nuestra y sur de los Estados Unidos, en donde se puedan estar atendiendo a esas personas que aún a costa de arriesgar su integridad física están tratando de llegar a Estados Unidos por una urgente necesidad de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, la idea de nuestro presidente de que se les apoye a estos países es precisamente para que no tengan que emigrar por necesidad para satisfacer sus cuestiones elementales, como es una buena alimentación, como es una buena vivienda, como es una buena convivencia con sus respectivos familiares en sus lugares de origen. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que se tiene que voltear precisamente a ver que esas necesidades deben de ser satisfechas. ¿Y quiénes lo mencionaba el presidente? Ha estado trabajando con Honduras y El Salvador, con programas que se han generado exitosamente en nuestro país, como es el programa de Sembrando Vida, como es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro es con el propósito de que estos jóvenes no sean enganchados hacia las conductas delictivas. Entonces, eso que nos debe de significar que lo que está haciendo con esos programas de satisfacer las necesidades en principio de nuestros connacionales, ahora hay menos flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos porque están viéndose satisfechas las necesidades fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? De las 35 millones de familias que hay en el país, por lo menos en 30 millones de familias hay un programa que se destina para apoyar la economía familiar. Entonces, eso nos debe de dar cierta satisfacción, porque ahora los que son personas de la tercera edad y que están viviendo en las casas de sus hijos, pues ya no son una carga, ya no son una carga familiar. Se les ha devuelto la dignidad, porque, por ejemplo, ahorita para el programa de la tercera edad eran 3,850 pesos en el año pasado, y a partir de este año son ya más de casi el 25% más, sí, que son 4,000 y fracción. Entonces, quiere decir que ya para una pareja de adultos mayores, pues ya es un salario adecuado, sí, para satisfacer 9,000 pesos para satisfacer sus necesidades elementales. Entonces ya no es una carga para el hijo, para la hija, sino que ya están contribuyendo también para la alimentación, no nada más de ellos, sino de todo el conjunto de la familia. Entonces eso quienes estaban acostumbrados a ser muy generadores de cómo ver que el gasto público se fuera destinado nada más a los de arriba. Incluso el presidente Biden en su discurso dijo: la economía de Estados Unidos se está viendo fortalecida porque estamos favoreciendo a los de abajo. Dice, porque si a los ricos, a los de arriba les va bien, nos va bien a todos. Es el discurso del presidente Andrés Manuel. Sí. El discurso del presidente Andrés Manuel era de que él iba a destinar
el gasto público a favorecer a los que menos tienen. No aquel viejo también proyecto de que si llueve arriba, de abajo. Entonces, no. En una sola frase, maestro, por el bien de todos. Así es, así es. Eso sin duda que está calando hondamente en el ánimo de la población, por eso es que tenemos estabilidad y les está pegando a la oposición porque no dan una. En el segmento anterior hablaba de la oposición de que no daba una. A propósito de que ya prácticamente está aquí ya iniciando el proceso electoral para la elección de gobernador, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Pues ya la cosa se va calentando. ¿Cómo vislumbra usted para estos dos estados, las poblaciones del Estado de México como de Coahuila, que se les viene a presentar, y en general también para el país, Sí. estos procesos electorales? Sí, en el caso del Estado de México, las fuerzas políticas ya tienen bien identificados a sus propuestas. El partido Movimiento Ciudadano tiene ya su candidato, que es un personaje que había sido en la pasada elección candidato a la gubernatura del Edomex por el PRD, ahora va a ser por el partido Movimiento Ciudadano. En el caso del partido Revolucionario Institucional, ahí están proponiendo a la candidata Alejandra del Moral. Sí. Y allí no me queda la menor duda de que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática irán en alianza. Entonces con el PRI para poder enfrentar a una candidata que cada vez más se ve muy fuerte, la maestra Delfina Gómez. La maestra Delfina, y yo creo que también estarán ahí aliados el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Si hacemos una referenciación a los porcentajes de tanto de una fuerza política como de las otras, yo creo que en el caso de Juntos los de Va por México, que se reaviva esa alianza de Va por México con la derecha y los patrones que encabeza Claudio X González y Gustavo de Hoyos, que dicho sea de paso, el día de ayer estuvo por aquí Gustavo de Hoyos, en donde ya se destapa como candidato a la presidencia para el 2024. Entonces, en el caso de estas fuerzas nucleadas en Va por México, seguramente alcanzarán un 37% por un 45% de Morena y sus aliados. Entonces, ni juntos le van a poder topar a la candidata Delfina Gómez. Creo que ahí ya está muy claro que la intención del voto va a ser para Morena y sus aliados en el caso del Estado de México. En el caso de Coahuila se están presentando algunos sesgos muy difíciles para poder conciliar con quienes participaron en la encuesta para elegir candidato al gobierno de Coahuila por Morena. Me estoy refiriendo al caso del subsecretario Verdeja y al senador Guadiana, que fue el senador Guadiana quien gana la encuesta y el licenciado Verdeja no queda contento y ahí anda tratando de coquetear con las otras fuerzas políticas, como puede ser
el caso del Partido Verde Ecologista, el caso del Partido Movimiento Ciudadano. No creo que el Partido del Trabajo vaya en esa coalición si se diera, pero el licenciado Verdeja, que es parte de la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que preside la Isela Rodríguez, la señora Isela. sí. Entonces, ahí, ¿qué va a suceder con él como subsecretario? Ya no se presentó hoy a la mañanera, ya no se presentó hoy a la conferencia matutina en ese segmento de Cero Impunidad, que le dio mucho margen de estar permanentemente en los medios, pero que no le dio para su estado natal, Coahuila. ¿Por qué? Porque su relación con política la había hecho en el estado de Guerrero. Entonces, no creo que ahí vaya a haber un proceso unitario en el caso del candidato Guadiana con el licenciado Verdeja. Y el PRI ya tiene también a su candidato, que es un personaje que le dicen, o que es, pues así le nombran, Manolito Jiménez, una cosa así, que era miembro del gobierno del actual gobernador y del equipo de los Moreira. Entonces ahí va a estar difícil, ahí sí yo lo estoy viendo un poco más difícil en el estado de Coahuila. Bueno, pues vamos a esperar, profesor, a ver qué resultan de estos dos procesos electorales ya en la antesala para el proceso de la presidencial del 24. Así es. Lo invito, por favor, profesor, a que se quede con nosotros porque vamos a ir para ir a la parte final del programa y vamos a ir a la parte del estudio que más le gusta a nuestro caricaturista. Vamos al rincón de Júpiter. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de uno más de sus programas de Ecos de la 4T. Le recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Profesor Camilo, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo programa. Qué gusto. Y hasta la próxima.